Nos encontramos ante una emergencia global derivada del COVID-19. ¿Qué duda cabe? Que lógicamente es prioritario que los gobiernos trabajen en proteger la vida y la salud de las personas y, en segundo lugar, establecer mecanismos que permitan reducir el impacto en la economía de esta pandemia, que seguramente afecte de forma muy significativa al ciclo económico, a la demanda, a la oferta, etc. Aparte, lógicamente, de esta prioridad a nivel macroeconómico, nos encontramos que las empresas nos enfrentamos también a este riesgo de forma muy significativa. El cómo gestionar la crisis ahora va a ser un momento crucial que incluso determine la supervivencia o no de la empresa, pero además debemos incorporar como lecciones aprendidas diferentes aspectos de cómo se está gestionando esta crisis y al mismo tiempo equilibrar la gestión o la urgencia del día a día que nos lleva lógicamente con la rapidez de atender nuevos riesgos, nuevos acontecimientos e intentar sosegar y poner la metodología de gestión de riesgos a disposición de la gestión de esta crisis. Esta metodología de gestión de riesgos básicamente parte de la identificación del riesgo en un primer momento, su análisis en profundidad de su magnitud, sus consecuencias, la probabilidad, muy importante en este caso la interrelación que tiene el riesgo de pandemia con otros muchísimos riesgos y que va a ser realmente el causante de ese efecto multiplicador tan negativo que se prevé, y la implantación de medidas de mitigación de ese riesgo. En este contexto es muy importante, lógicamente, analizar y convivir la gestión de la urgencia con implantar ese tipo de metodologías que ayuden a mejorar la gestión de este riesgo en un futuro. Por otro lado, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de muchísimos riesgos interrelacionados. Por supuesto, el primero, como comentábamos antes, es la salud de las personas de la organización. Todo el capital humano, todos los empleados, pero las implicaciones que eso tiene son fundamentales en toda la actividad. Por supuesto, un riesgo que ya se está analizando y que estamos poniendo encima de la mesa es la continuidad de los negocios. No solamente por el efecto, lógicamente, de los recursos humanos, sino también de posibles interrupciones de la cadena de suministro, de proveedores, de la propia continuidad de la actividad. Es verdad que muchas empresas disponen de planes de continuidad de negocio, pero posiblemente no incorporaban el escenario de riesgo de una pandemia de esta forma tan significativa, ¿vale? Pero no solamente la continuidad de negocios desde el punto de vista de continuidad de proveedores, de actividad, sino también el impacto fortísimo que se va a prever en la demanda, tanto en el corto plazo, por cierre de muchísimas actividades, como en el medio plazo por la previsible recesión o impacto económico que todo este riesgo tenga en la actividad de las empresas. Por lo tanto, ese riesgo que va a afectar a la actividad en su conjunto, al contexto económico, va a conducir posiblemente a que haya también dificultades financieras, desde liquidez para hacer frente a los pagos a corto plazo hasta dificultades en el acceso a la financiación, que es verdad que se están tomando medidas a nivel de los bancos centrales, etc. Pero básicamente tenemos un universo muy complejo de riesgos donde además tenemos otro componente fundamental que es la gestión de la crisis propiamente dicha, la comunicación, una comunicación exitosa, transparente, ética en estos momentos en los que se están viviendo momentos muy difíciles para los diferentes stakeholders de la compañía es fundamental. Ese plan de comunicación y cómo se gestiona ese plan de comunicación, el posible impacto que puede tener en la reputación de la compañía. En definitiva, nos encontramos ante un momento histórico, estamos ante un riesgo que probablemente se habría infravalorado, es un riesgo que ya no podemos considerar emergente y debemos incorporar esa gestión integral de riesgos a la visión, a la gestión de la crisis y a la gestión futura de posibles riesgos de esta naturaleza.